Bienvenidos y bienvenidas a esta Open Lecture de Educación, Juego y Democracia. Les damos la bienvenida. Esta clase abierta es parte de un curso que tiene la licenciatura en Recreación Educativa, que se llama Fundamento de la Recreación, y también es compartida por la licenciatura en Educación Inicial. Y durante este año, aprovechando un poco las posibilidades tecnológicas, hemos invitado a profesores y profesoras de diferentes lados del mundo a acompañarnos con diferentes temáticas que hacen a nuestras disciplinas. En este caso, hoy nos acompaña Laura Camas Garrido, que es de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a venir a conversar sobre sus indagaciones que tienen que ver justamente con la educación, con el juego, con la democracia, a partir de diferentes investigaciones y de su trabajo de doctorado, para que tengan un poco el marco desde donde viene Laura Camas. Es graduada en educación primaria, tiene un máster en psicología de la educación y una maestría también en investigación en educación, y trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolla, digamos, su labor académica, y hoy viene a dialogar con nosotros sobre estas temáticas. Para el formato, como van a ver, los estudiantes que son parte del curso de Fundamentos están dentro como panelistas. Ellos van a tener la posibilidad de hacerle preguntas a Laura en términos de con voz, y los que están como espectadores pueden preguntar a través del chat de preguntas y respuestas, y con Ricardo Lema, que es el otro docente del curso, vamos a ir moderando las preguntas para que todos puedan tener la posibilidad de ir recibiendo algún comentario o alguna respuesta a sus preguntas. Y las invitamos a preguntar, a que queden de alguna manera, a que dejen sus comentarios en el chat de preguntas y respuestas para poder ir moderando la conversación. Sin más preámbulo, agradecer también a Laura por estar acá. En España es un poco más tarde que acá en Montevideo, así que por el esfuerzo, por la dedicación y por aceptar nuestra invitación, pero sobre todo por darnos la posibilidad de escuchar sobre sus reflexiones y poder reflexionar junto con ella sobre un tema que para nosotros es muy importante y que nos convoca hoy. Así que bienvenida, Laura, todo tuyo. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir a este encuentro. Para mí es un encuentro realmente con personas con las cuales yo creo que sería imposible realmente conectar, de no ser pues por este tipo de plataformas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Ricardo y a Martín su invitación, porque creo que es un acto de completa generosidad. Y es un acto de generosidad, sobre todo con sus estudiantes. Ya quisiera, o me hubiera gustado a mí, ¿no? Más bien, cuando yo era estudiante, que me hubieran traído pues, a personas de otros países con otras miradas, ¿no? Otras perspectivas, otras maneras de trabajar. Yo creo que esto es realmente enriquecedor, y me parece que es muy solidario por su parte. Bueno, en primer lugar, como bien ha dicho Martín, vengo de la Complutense. Actualmente estoy desarrollando mi investigación en torno a, bueno, cuáles podrían ser las relaciones en realidad entre la educación, el juego y la democracia. Y bueno, en realidad estoy ya casi terminando, estoy en un proceso muy final de la tesis doctoral. Y bueno, pues en breve pues depositaré la tesis y presentaré, ¿no? Lo que vengo aquí a presentar es una especie de tráiler de lo que más o menos vengo ahí como investigando. Bueno, algunas cuestiones que yo creo que son interesantes y que cualquier persona que se dedica a cuestiones de juego creo que tendría que preguntarse, ¿no? Entonces, el objetivo de este encuentro es precisamente conversar acerca de esas cuestiones. Y la verdad, a mí me gustaría empezar con una cuestión metodológica, ¿no? Esto es una Open Lecture, que es a este evento en el que me han invitado. Y a mí me gustaría pues introducir, ¿no? Esa parte de interrupted, es decir, que se interrumpa, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido que yo haga aquí una exposición de 1 hora y que al final pues se hagan preguntas. Creo que es mucho más enriquecedor para todos y para todas que en mitad de la exposición, pues con toda la tranquilidad, cualquiera de los estudiantes me interrumpa, incluso Martín y Ricardo, si localizáis algún tipo de pregunta, estaría genial. Bueno, que pudierais
bueno, hacer la pregunta, ¿no? Y formularla. Esta interrupted lecture realmente tiene ya un origen en una persona a la cual yo estoy estudiando ahora mismo, que es Neva Leona Boyd, que es, bueno, realmente es una persona poco conocida en el campo del juego y de la educación. Yo diría que es más conocida en el ámbito norteamericano y sobre todo con lo que tiene que ver con el teatro, la educación, la improvisación, ¿no? Y ella, pues una de las cosas que defendía era precisamente la necesidad de interrumpir esa clase que se está dando, ¿no? Una clase cualquiera, para pues reflexionar acerca de lo que estaba pasando. Ya no era tanto, no tiene tanto que ver con describir lo que estaba pasando, sino reflexionar acerca de lo que se está hablando. Y eso tiene que ver con interrumpir, ¿no? Y con realmente pues ser partícipes en ese momento. A mí me gustaría empezar con un experimento y este experimento pues tiene que ver con un tuit que puso el profesor Ricardo Lema hace poco, bueno, pues para simplemente difundir, yo creo, bueno, conferencia, ¿no? Y entonces el profesor decía, ¿es la virtualidad un nuevo espacio público de juego para la infancia desde donde construir ciudadanías, ¿no? Bueno, me parece que es una pregunta muy acertada y sobre todo me parece que es una pregunta que nos viene muy bien como introducción a lo que realmente vamos a ver ahora, ¿no? ¿Por qué creo que esto es un experimento? Porque, bueno, cuando estuvimos hablando Ricardo, Martín y yo acerca de los temas de los cuales podríamos hablar realmente hoy, hablamos sobre todo de intentar sacar el tema del ocio digital, ¿no? Y de cómo los espacios virtuales al final pues podían realmente ser escenarios lúdicos en los cuales pues podíamos construir esta ciudadanía. Pues vamos a empezar ahora mismo, ¿no? Vamos a empezar justamente ahora. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues a través de este tweet. Vamos a hacer un ejercicio en el cual, bueno, es la primera vez que lo he hecho, por eso creo que es un experimento. Yo, junto con dos compañeros de trabajo, elaboré un hilo acerca bueno, de las relaciones, ¿no? Entre el juego, la educación, ¿no? Y la democracia. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a aprovechar este tweet para que especialmente los estudiantes y por supuesto los oyentes que quieran participar pues puedan acceder directamente a la red social de Twitter y a lo largo de la exposición puedan pues comentar aquello que quieran bueno, o que les sugiera, ¿no? Más bien esta conversación que vamos a tener. ¿Por qué estoy abriendo un espacio externo a lo que está pasando aquí? Porque me parece que realmente esta es una manera también de habitar el espacio digital, ¿no? Esa manera de expresar, ¿no? A través de, bueno, en este caso de la red social Twitter, lo que pensamos acerca del mundo. Y a mí me parece que es una especie de experimento en el cual vamos a hacer en paralelo, ¿no? Vamos a hablar y al mismo tiempo vamos a poder tener la oportunidad de expresarlo en un espacio público. Si se quiere, esto no es obligatorio, ¿vale? Para poder acceder al tweet, bien pueden buscar ustedes en Twitter mi usuario o acceder directamente con este código QR a través de sus dispositivos. Lo que vamos a hacer es que voy a introducir ese hilo del tweet porque al mismo tiempo ese hilo del tweet va a ser lo que marque una especie de índice visual de lo que vamos a ver pues, en esta conferencia. Y el tweet empezaba así, ¿no? ¿Te parece que el juego es cosa de niños o de niñas? ¿Podría una cosa tan aparentemente banal traer serios problemas para la democracia? Y si es así, ¿podría haber sido culpa del coronavirus? Te lo contamos en el siguiente hilo, ¿no? Y entonces así empezaba un poco pues el hilo. Entonces, el hilo continuaba, ¿no? Explicando un poco la historia acerca de la relación entre el juego y la democracia y también, pues, por supuesto, la educación, ¿no? Entonces, él empezaba y decía, primero de todo, vamos a calmarnos, ¿no? Esto es algo que es un meme realmente. Ya aquí, bueno, estamos utilizando una cultura específica, ¿no? De un tipo de lenguaje. Vamos a calmarnos y a revisar la historia, ¿no? Entonces empezamos, pues en la polis el trabajo era una actividad desempeñada única y exclusivamente por los esclavos, mientras que el ocio solo podía ser deleitado por los ciudadanos. Y ahora decimos, espérate Laura,
¿estás diciendo que todos somos unos esclavos? Bueno, y entonces la respuesta es, bueno, eso igual va a venir, o sea, eso nos daría como para otro tuit, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que a partir aproximadamente de finales del siglo XIX, con el desarrollo industrial, el desarrollo de las ciudades, bueno, pues empezó a ser bastante habitual no dejar un espacio en la vida pública para la actividad lúdica infantil en concreto. Entonces, bueno, esta situación es bastante parecida a lo que ha ocurrido con el confinamiento y con el coronavirus. En concreto en España, y no sé, no estoy segura si en Uruguay también, pues se ordenó el cierre de parques infantiles y de todo lo que tuvo que ver con espacios realmente públicos compartidos, ¿no? Entonces, ante eso, pues yo le preguntaba a la gente de Twitter, ¿no? Bueno, dadas estas circunstancias, mi grupo de investigación, ¿no?, se plantea la tesitura de, bueno, vamos a ver de qué manera han afectado estas medidas, ¿no?, que han realmente excluido la posibilidad de participar en el espacio público, cómo han afectado a las vidas de los niños, de las niñas y los adolescentes, ¿no? Entonces yo le ponía 4 posibilidades a los usuarios, ¿no? Y le decía, ¿qué crees que ha pasado, no? Pues que han puesto banderas de arcoíris, que ha habido una avalancha de tareas, que ha habido una especie de tecnoadicción o, bueno, que completaron la Pokédex. Bueno, una cosa un poco más humorística, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, nosotros directamente pues exponemos los resultados de este estudio. Y lo que averiguamos fue que aunque los niños, las niñas y los adolescentes tuvieron más tiempo de ocio y juego, pues únicamente pudieron jugar en el espacio doméstico. Y principalmente jugaron en 2 espacios, el espacio del salón y el espacio de la habitación. Se jugó sobre todo en familia, pero también en soledad. Es decir, esto es una situación un poco particular, porque lo que nosotros veníamos estudiando en España, pues realmente era o sea, nos venía a dar una imagen un poco diferente a la que se nos dio a partir del confinamiento. Y por supuesto se disparó el juego digital, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que había antes, pero sobre todo, lo que sí que vimos es que todo lo que nos habíamos encontrado en este estudio del COVID era completamente opuesto a lo que los niños, las niñas y los adolescentes querían. Es decir, antes de la pandemia nosotros hicimos un estudio y averiguamos cuáles eran sus deseos o cuáles eran sus añoranzas con respecto a lo que tenía que ver con el juego infantil. Y ellos pues nos comentaban que pues, querían más tiempo, querían juegos más exteriores, querían juegos más libres y sobre todo querían juegos con amigos y con amigas. Lo que significa que en este periodo del confinamiento, los niños, las niñas y los adolescentes se han visto forzados a abandonar prácticamente esos deseos y a pues ceñirse a jugar única y exclusivamente en un espacio pues en el espacio que tenían y con las personas que podían y con todo el tiempo que sí que disponían, que en este caso pues ha sido bastante. Con el crecimiento de ese nuevo ocio digital bastante potente, lo que nosotros nos preguntamos, sobre todo desde el grupo de investigación, es hasta qué punto realmente los niños, las niñas y los adolescentes necesitan un espacio seguro para jugar en el escenario digital. Es decir, ya que sabemos que existen una serie de peligros en el mundo digital, podríamos cuestionarnos, ¿no?, la pertinencia de este tipo de espacios y, bueno, decíamos algo así como de una manera más humorística, necesitan refuerzo los padres y las madres de helicóptero, ¿no? Entonces, bueno, para responder a esa pregunta, una de las cuestiones que hacemos, bueno, que yo hago desde mi tesis es volver a los orígenes históricos de los parques infantiles. Y básicamente cuestionarnos, ¿por qué? O más bien, en respuesta a qué se originaron esos parques infantiles. ¿Por qué hubo personas que se organizaron para crear esos espacios? ¿Qué significaban? ¿Qué tipo de valor educativo podían llegar a tener esos espacios? Y realmente a qué estaban respondiendo, ¿no? ¿A qué situación?
estaban respondiendo en sí, ¿no? Y esto es una de las cosas que vamos a hacer en esta presentación, remontarnos a cuál fue la historia de esos parques infantiles y ver un poco qué tipo de vínculos se establecían entre la democracia, el juego y la educación. Al mismo tiempo, tenemos ciertas semejanzas entre lo que pasó en esos inicios del Playground Movement, es decir, de esos primeros movimientos de organizar esos espacios de juego, y lo que ahora vemos como esfuerzos, ¿no? Vemos ahora como unos esfuerzos entre las compañías, las principales compañías o las empresas, ¿no? Como por ejemplo Google, para crear esos espacios seguros, protegidos y con cierta tendencia a proteger en realidad la vida de los niños y de las niñas, ¿no? Bueno, son sucesos espacialmente muy distantes, pero que, como veremos, comparten bastantes ideas educativas. Por lo tanto, llegados a este punto, hay una pregunta de investigación la cual yo creo que sería interesante entre todos conversar, ¿no? Y es si realmente los niños necesitan esos espacios digitales. ¿Por qué? Porque esto realmente es una pregunta muy controvertida. Vamos a ver, ¿quién se está encargando ahora mismo de hacer esos espacios digitales? Pues de momento sabemos que pocos son los organismos públicos que se están encargando de esta cuestión, es decir, pocos son los ayuntamientos, gobiernos e incluso organizaciones internacionales que se están centrando en crear o generar esos espacios digitales. Y lo que sí sabemos es que hay un gran esfuerzo, ¿no?, por esas organizaciones pues, privadas como las empresas en gestionar ese contenido, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista hay bastantes cuestiones que se pueden abordar con esta pregunta y no solamente relativas a hasta qué punto un órgano público o privado puede ofrecer esta posibilidad, sino también relativas a qué se entiende, por ejemplo, por un parque infantil digital. ¿Tendría sentido realmente crearse que se creara ese espacio? ¿Hasta qué punto realmente eso podría llegar a tener un valor educativo? Los parques, por ejemplo, las iniciativas, ¿no?, de Google y de otro tipo de empresas como Microsoft, ¿hasta qué punto están dirigiendo a los niños hacia un espacio, bueno, más próximo a ciertos intereses económicos que a ciertos intereses educativos, ¿no? O, viéndolo desde otro punto de vista, ¿qué tipo de valores educativos se enfatizan, ¿no?, desde este tipo de espacios más privados, ¿no? Bueno, creo que son muchas preguntas sobre las cuales podremos conversar y sobre las cuales creo que es interesante armar toda una discusión y ver hasta qué punto pues, tiene sentido, ¿no?, hablar de parques infantiles digitales. Pero pues lo primero es hablar acerca de algo que, bueno, lo primero es en realidad centrar la discusión acerca de qué es lo que entendemos como juego, ¿no? Y yo creo que aquí, como todos nuestros estudiantes presentes, pues sabrán, la definición de juego es una cuestión muy resbaladiza, en el sentido de que parece que cuanto más intentas acercarte, más te alejas de esa definición, precisamente porque es una actividad polifacética, interdisciplinar. Bueno, siempre uno parece que se queda un poco como a medias, ¿no? No parece que lleguemos a encontrar una definición acerca del juego que sea lo suficientemente completa como para ver que sí que estamos llegando a hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente ya nos está diciendo algo acerca del fenómeno al que nos estamos aproximando. Pero por lo general, y si hay algún estudiante que tenga algo más que añadir será bienvenido, normalmente el discurso social suele definir el juego como relacionado, igual o relacionado con el aprendizaje, la estimulación, la diversión, el desarrollo, la imaginación, el descubrimiento, lo educativo. Por lo tanto, bueno, son palabras, ¿no?, que al final, bueno, parece que podrían o que encajan en ciertos contextos o escenarios educativos, ¿no? Entonces, bueno, al margen de esta presentación sobre la definición del juego, hoy sabemos que el juego infantil
bueno, el juego en general, ¿no? Es una actividad omnipresente, en realidad, en todos los seres humanos. Y se podría decir que el juego infantil es, o podría ser, como la actividad más representativa de la infancia. Y es por ello por lo cual está reconocido, pues, tanto en la Declaración de los Derechos del Niño como en la Convención. A pesar de que no lleguemos a tener una definición del todo exacta acerca de lo que es el juego, sí que existe cierto acuerdo entre los autores en, bueno, defender la idea de que el juego debería de ser una actividad intrínsecamente motivada, voluntaria, no siempre instrumental, autodirigida por los niños y por las niñas y sobre todo, pues, imaginativa, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a muchos investigadores a realzar una serie de características o beneficios que tienen que ver con lo que es practicar el juego, ¿no? Y sabemos que el juego está relacionado con el bienestar, está relacionado con la socialización de la realidad, ¿no? O esos primeros acercamientos con la realidad. Está relacionado con el desarrollo humano en diversas escalas, como el desarrollo físico, intelectual, social, emocional, ¿no? Creativo. Y sobre todo, pues es una actividad que al final invita mucho a la construcción de la identidad de uno mismo, ¿no? Y de una comunidad. Pero en educación, que tenemos pues, bueno, que por suerte yo diría tenemos un gran número de tensiones, el juego representa, yo diría, una de las cuestiones que todavía, bueno, estamos pendientes de, no sé si solventar, pero al menos seguimos retroalimentando, ¿no? Con nuestras propias reflexiones. Y es que, bueno, hay diversas, por así decirlo, hay diversas tendencias a la hora de incluir el juego en la educación. O al revés, o incluir la educación en el juego. Y esto ya nos desvela, pues, una serie de connotaciones, sobre todo teóricas, de lo que podríamos decir o de lo que podríamos denominar como juego. Es decir, resumiendo, hay investigadores que piensan que el juego, pues, es un medio fantástico para que los niños y las niñas se aproximen, pues, a la vida en realidad, ¿no? Es un medio fantástico para que socialicen, es un medio fantástico para que aprendan, ¿no? De una manera casi automática. Eso nos encanta a los adultos, ¿no? Ver cómo al final el juego es una actividad tan absorbente que no se dan ni cuenta de que al final están aprendiendo algo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues este tipo de discursos contrastan con otro tipo bueno, de ramas que apuestan por una noción de juego más basada en el fin, donde prácticamente, pues, el juego es la actividad que tiene que hacerse, y lo que diría alguien, ¿no?, que defiende esta postura sería: un niño no juega pues al fútbol porque se desarrolle físicamente, juega simplemente porque le gusta y ya está, pero no necesita ningún tipo de motivación externa a la actividad en sí, ¿vale? Personalmente, yo me sitúo en una posición ahí como casi intermedia, porque yo en mi tesis doctoral estoy utilizando un enfoque pragmatista, y a los pragmatistas, como bien saben, no les suele gustar esa distinción entre el fin y el medio. Es más, es algo más, o sea, lo suelen entender como algo casi complementario, ¿no? Por lo tanto, yo utilizo pues un enfoque pragmatista para reflexionar realmente acerca de cuál es la relación entre el juego y la educación y la democracia, ¿no? Vamos a seguir. Pero el juego, bueno, pues ha sido, al margen de que no siempre ha tenido una gran importancia o una gran relevancia entre bueno, pues la sociedad occidental, sí que ha ocupado realmente un trabajo central en las investigaciones de muchos filósofos, pensadores y pedagogos y educadores. Por ejemplo, sabemos que Platón, pues en sus escritos le dio una importancia casi central al juego, en lo que tiene que ver con que él pensaba que el juego era capaz de, o gracias al juego los niños y niñas eran capaces de desarrollar habilidades, ¿no? Con Platón, yo diría que se inicia un poco esta tradición. Es verdad que hay otros autores que son anteriores que hablan también de juego,
pero a Platón se le suele tomar un poco de referencia a la hora de iniciar esa historia del juego. Con Aristóteles se complica un poco la situación, porque Aristóteles, si bien le da un valor muy central al ocio, y todos sabemos que el ocio para Aristóteles es una actividad que lleva directamente a la buena vida, ¿no? No va a tener la misma consideración con el juego. Y esto es una de las cosas que yo defiendo en mi tesis. Y que tiene que ver con lo que ya algunos historiadores han venido diciendo, y es que Aristóteles fue el primero en, al final, provocar cierta confrontación entre el juego y el trabajo. Es decir, él fue el primero en establecer esa dicotomía entre, lo que es, entre el juego en sí y el trabajo. Es decir, él va a decir una cosa es jugar y otra cosa es trabajar, pero no tienen nada que ver pues una cosa con la otra, ¿no? Por otro lado, pues en educación tenemos los trabajos de Froebel. Froebel va a tener una influencia pues muy grande, no solamente en Europa, sino también en Norteamérica y también en Latinoamérica. Froebel diseñó todo un sistema de juegos a los cuales denominó como dones, y por los cuales, bueno, pues al final él pensaba que si los niños jugaban con esos juegos, ellos iban a ser capaces de comprender las leyes de la naturaleza, ¿vale? Que existían detrás de esos juguetes, ¿no? Tenemos otro tipo de visiones que vienen más de la psicología del desarrollo, como las de Freud, Piaget, Vygotsky y Brunner, y que tienen que ver eso con el desarrollo humano en realidad. También tenemos algunas visiones pues algo más recientes también, que son las de Steiner, Montessori. Ambos desarrollaron sistemas también, ¿no? En la línea de Froebel, sistemas de juguetes con los cuales los niños podían interactuar y siguiendo pues fundamentos teóricos de la educación muy diferentes. Y bueno, también tenemos pues los trabajos de John Dewey, que se oponen más bien a esa dicotomía, ¿no? Que plantea Aristóteles, y en el caso de John Dewey, ¿no? Él diría, bueno, yo no tengo tan claro que algo que empieza siendo juego no acabe siendo trabajo, o algo que sea trabajo acabe siendo un juego, ¿no? Se plantea, yo creo, más bien como un gradiente en el caso de John Dewey. Vamos a continuar en ese sentido. Por lo tanto, bueno, en la actualidad se podría decir que tenemos una tendencia continua a cambiar estas prácticas o hábitos de juego, ¿no? Los niños y las niñas están continuamente enfrentándose a nuevas situaciones, y entre ellas se están enfrentando a un panorama, al menos en España, en el cual tienen un gran número de actividades extraescolares, hay un exceso de videojuegos normalmente en sus rutinas. Al mismo tiempo, especialmente aquellos que viven en ciudades, se encuentran muchas barreras para jugar, y bueno, paralelamente pues se vienen desarrollando pedagogías como la gamificación, ¿no? Que tienden a utilizar el juego pues como método de enseñanza. Y todo ello da lugar a, bueno, una cultura cambiante sobre lo que es el juego. Como ya os he comentado antes, en mi grupo de investigación, pues bueno, intentamos ver de qué manera los niños y las niñas tenían o habían vivido, ¿no? esas rutinas lúdicas durante la pandemia. Esta parte me la voy a saltar un poco rápido, ¿vale? Porque me interesa más la que viene después. Os dejo aquí simplemente, por si lo queréis recoger, un informe que desarrollamos pre-pandemia, donde pues explorábamos un poco la relación entre el juego y la creatividad, el juego y la colaboración y la empatía, ¿no? Y donde, bueno, veíamos distintas cuestiones relacionadas con las dimensiones del espacio, el tiempo y la compañía. Os dejo ahí el QR por si queréis acceder directamente al informe. Lo que vimos es que efectivamente los niños y las niñas tenían una consideración del tiempo de juego que conforme aumentaba la edad, pues ellos tenían la sensación de que su tiempo reducía, su tiempo de juego. Al mismo tiempo vimos que había una tendencia hacia el interior, es decir, una tendencia hacia el juego en casa, y cada vez pues menos presencia de los espacios de exterior, ¿no? Hay muchas investigaciones que hablan acerca de las consecuencias negativas que tienen la privación de juego en espacios exteriores. Y en España lo que nosotros estábamos viendo, y esto no se corresponde, por ejemplo, a estudios que tienen en el norte de Europa, donde sí que tienen bastante juego exterior, pero en España sí que tenemos una tendencia bastante grande a jugar en espacios de interior.
Y esto nos lleva a plantear que realmente hay una especie de desequilibrio, ¿no?, entre los espacios de participación en la infancia, donde prácticamente pues, los niños están aprendiendo a relacionarse en espacios domésticos y donde los espacios exteriores pues, están ocupando realmente un lugar casi insignificante en esa consolidación de las relaciones, ¿no?, entre ellos. Al mismo tiempo vimos que los principales compañeros de juego eran los amigos y los hermanos, y luego los padres. Pero esto, pues como vamos a ver, con la pandemia cambia completamente. En definitiva, nuestros estudios iban un poco en la línea de otros estudios que hablan acerca de pues, esa tendencia de los niños y de las niñas hacia perder oportunidades de juego, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, en el grupo nos preocupaba mucho porque de cierta manera nosotros estudiamos de qué manera la participación en espacios de exterior, como por ejemplo los parques infantiles, están relacionados con el desarrollo de relaciones democráticas y el desarrollo de una cultura democrática en sí, que puede llevar a los niños a tener una convivencia pues, democrática, ¿no? Con el COVID, ¿qué ocurrió? Bueno, aparte de tener niños agresivos que atacaban a los parques que estaban cerrados, esto es algo que pasó en Inglaterra, evidentemente, pues perdieron, ¿no?, definitivamente ese espacio de exterior, por lo tanto se indujo aún más esa tendencia hacia el interior. Y bueno, pues nosotros desarrollamos un estudio, la cual bueno, se va a publicar en breve. Estos son algunos de los compañeros que participamos en el estudio. Y bueno, el estudio previo que llevamos a cabo tuvo que ver un poco con contextualizar hasta qué punto realmente había evidencia de si la infancia, si el juego durante la infancia en situaciones vulnerables realmente podía llegar a tener un beneficio, ¿no?, en la vida de los niños y de las niñas, y nos encontramos realmente mucha literatura que iba en esta dirección, y a pesar de ello, bueno, pues al menos en España nuestros gobernantes han por la situación sanitaria, pues decidieron cerrar, ¿no?, esos espacios públicos. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que tanto las familias como los niños, las niñas y los adolescentes han destacado que tenían más tiempo. Aquellas familias que decían que tenían mucho menos tiempo, nos dimos cuenta que tenían que ver con familias que habían tenido largas horas laborales y que realmente no habían llevado bien la conciliación entre su trabajo, su teletrabajo en este caso, ¿no?, y pues la vida en casa, ¿no?, durante 24 horas, que era lo que pasaba en el confinamiento. Al mismo tiempo, también hemos visto que los niños y las niñas han explorado nuevas zonas realmente del espacio doméstico, ¿no? Han empezado a jugar en azoteas, en patios, en la cocina, en el comedor, en la terraza, y todos estos espacios realmente no eran espacios de participación lúdica, ¿no? Entonces, de repente parece como que el espacio lúdico se diversifica, ¿no?, con la pandemia. Y al mismo tiempo, bueno, pues las madres parece que se convierten en las compañeras de juego fundamentales. También destaca pues, el juego en soledad y el juego con hermanos o con el padre. Como podéis ver pues, en esta gráfica, pues el juego con amigos cae rotundamente, evidentemente pues, por la situación en sí, ¿no?, la situación contextual. ¿Qué tipo de juegos han estado teniendo, ¿no?, durante esta pandemia? Pues, como podéis ver aquí, fundamentalmente digitales. Películas, series, programas de televisión, videojuegos, videollamadas, uso de redes sociales, ¿no? Entonces, esto ya nos venía dando una especie de panorámica acerca de cómo han sido esos hábitos lúdicos, especialmente durante la pandemia, y que estamos viendo que a día de hoy se vienen manteniendo, ¿no?, en España, ¿no?, por algunos acercamientos que hemos tenido con niños en unas jornadas que hicimos hace poco. Por lo tanto, esto me parece muy curioso, el tiempo de pantalla tuvo una percepción muy similar al tiempo de juego y ocio. Es decir, habían tenido más tiempo, pero al mismo tiempo también habían estado como más expuestos a la pantalla, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ha aumentado considerablemente las oportunidades lúdicas digitales, ¿no? Bueno,
Recientemente, la Convención de los Derechos del Niño ha aprobado, bueno, ha publicado más bien la observación número 25, que habla acerca de los derechos del niño en relación con el medio digital. Esto realmente es bastante reciente, de hecho no he encontrado el documento en inglés, o sea, perdón, en español, está en inglés, así que lo vamos a ver realmente en inglés. De nuevo dejo aquí el QR por si queréis acceder, ¿no?, directamente al texto. Yo destacaría de este, bueno, de este comentario, ¿no?, que nos hacen, fundamentalmente pues las ideas que señalo aquí, ¿no?, y que tienen que ver con reconocer que en un principio en la investigación que hacen, ¿no?, desde las Naciones Unidas, pues ellos reconocen que los niños a los cuales han preguntado acerca de su relación con el entorno digital han reconocido realmente que la tecnología les ha permitido no solamente buscar información, que es lo primero que pensamos, ¿no?, sino que también les ha permitido encontrar espacios, personas o contenido con el cual identificarse, ¿no? Por ejemplo, decía una niña, cuando estás triste, Internet puede ayudarte a ver algo que te trae alegría, ¿no? Otro decía, la tecnología digital me introdujo en aspectos importantes de cómo me identifico, ¿no? Por lo tanto, bueno, parece que los niños y las niñas y los adolescentes pues están realmente adquiriendo pues cuestiones relacionadas con su identidad, se están relacionando, ¿no?, a través de estos espacios. Y a mí me parece que esto ya es un salto, porque ya no podemos entrar a cuestionar si realmente el espacio digital es un espacio en el cual la identidad se negocia, sino que ya tenemos realmente testimonios de niños y de niñas que nos dicen que ellos encuentran bueno, elementos, ¿no?, que tienen que ver con su construcción de su identidad. Fundamentalmente esta declaración también dice que los derechos de todos los niños deben de respetarse, protegerse y realizarse en ese entorno digital, y que también los niños tienen derecho a la no discriminación, ¿no?, por parte de todos los estados. En concreto, pues en lo que tiene que ver con discriminación, pues se hacía especial hincapié en la discriminación por motivos de sexo, de discapacidad, de origen socioeconómico, étnico, nacional, de idioma, por que sean niños lesbianas, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, bueno, hay una larga lista, ¿no?, de realmente, bueno, pues un conjunto de discriminaciones por las cuales la Convención de los Derechos del Niño, bueno, pues se acoge, ¿no? Por otro lado, otra de las cuestiones que subyacen también de esta observación general es que, bueno, que los estados deben de adoptar esas medidas apropiadas para proteger a los niños de esos riesgos, ¿no?, que se encuentran en el espacio digital. Y sobre todo con esos riesgos relacionados con el contenido, el contacto, la conducta, bueno, y todo tipo de contenido violento también, sexual, el ciberacoso, los juegos de azar, ¿no? Por lo tanto, bueno, parece que la Convención de los Derechos del Niño se decanta por una perspectiva o por un enfoque que tiene que ver con la protección, ¿no?, con generar realmente esos espacios de protección y esos espacios seguros. En concreto, dice específicamente que las formas digitales de cultura, de recreación y juego deben apoyar y beneficiar a los niños y reflejar o promover esas distintas identidades, ¿no? Es lo que dice ahí, en función de, bueno, da un poco igual si son culturales, de lengua o de patrimonio. A mí me parece que esto ya es pues una especie de marco acordado, aparentemente acordado, ¿no?, entre los países, que se decanta por un enfoque, ¿no?, educativo, que a mí me lleva directamente a Chicago de principios del siglo XX. Es decir, lo que se está apostando, ¿no?, o desde lo que se está apostando realmente es de aportar un tipo de visión, ¿no?, relacionada con
vamos a proteger a los niños de esto que vemos aquí, ¿no? ¿Qué vemos aquí realmente en esta fotografía? Bueno, pues vemos realmente una vida, de momento, bueno, parece, ¿no?, desordenada, yo diría, pero sobre todo con pues un gran número de actividades que son adultas, ¿vale? Fundamentalmente. No vemos muchos niños, a mí me cuesta reconocer, bueno, sí, mira, aquí en la esquina inferior izquierda yo creo que hay un niño que se ve ahí como que parece que está cruzándose, ¿no? Pero a mí me parece que ahora mismo el espacio digital se parece más a esto, ¿no?, que a lo que estamos acostumbrados a ver como un espacio pues lúdico público, ¿no?, que sería, todo el mundo se imaginaría un parque infantil, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos encontramos realmente. Entonces, para hacer esta aproximación a lo que viene siendo los orígenes realmente de los parques infantiles, yo me he tenido que ir de esa de investigación a Chicago y explorar entre los archivos históricos bueno, del museo de Jane Addams y Hull House. Jane Addams es esta mujer que veis aquí a mano derecha y ella bueno, fue una reformadora, progresista, de finales del siglo XIX, principios del XX, fue muy amiga de John Dewey, fue gran amiga también de Herbert Mead, de George Herbert Mead, fue, bueno, de William James, también el filósofo. Y entonces, bueno, a Jane Addams se le conoce realmente muy poco, se le conoce más bien a través de John Dewey, porque John Dewey iba mucho a mirar a Hull House, que era la institución de Jane Addams, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de ese desconocimiento aparentemente inicial, yo me embarco un poco en ese viaje de investigar qué es lo que dijo Jane Addams. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de análisis acerca de cuáles eran los principales problemas que Jane Addams detectó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué os traigo estos problemas? Porque realmente a mí me parece que no se distancian mucho de muchos de los problemas que tienen los niños, las niñas y los adolescentes realmente en nuestros días, ¿no? Jane Addams habló o detectó una serie de desajustes, ¿no?, que bueno, tenían lugar sobre todo en la infancia y la adolescencia, y esos desajustes tenían que ver con, pues por un lado, la liberación del espacio, de la protección del espacio doméstico. ¿Quién aportaba la protección al espacio doméstico? Las mujeres. ¿Qué les pasó a las mujeres? Que se introdujeron en el trabajo. Por lo tanto, los niños y las niñas se quedaron sin supervisión, ¿no?, de ningún adulto. Por otro lado, ¿qué teníamos también? Bueno, pues los niños y las niñas se introdujeron realmente también en el trabajo, ¿no? Y tenían unas jornadas laborales muy parecidas realmente a las de los adultos. Al mismo tiempo, Jane Addams también decía que los niños, ¿no?, que sobre todo que estaban más abandonados, ¿no?, se organizaban en una especie de pandillas en las cuales, pues, o con las cuales cometían realmente delitos, ¿no?, consumían drogas y de repente pues empezaban a conseguir favores sobre todo de representantes políticos, ¿no? Al mismo tiempo, Jane Addams pues, criticó un tipo de ocio que tenía que ver con el ocio que se daban desde las empresas y sobre todo también también criticó mucho la prostitución. Ella decía que todos estos problemas, ¿no?, de la infancia y de la adolescencia llevaban realmente a tener una situación de insensibilidad estética, ¿no?, es lo que ella decía. Ahora vamos a pasar a la realidad del principio del siglo XXI. Bueno, no tenemos trabajo infantil, pero tenemos tareas escolares y tenemos largas jornadas realmente escolares. De hecho, bueno, pues unos compañeros aquí de distintas universidades han averiguado que, bueno, durante la pandemia las tareas escolares se convirtieron en la jornada escolar, es decir, los niños y las niñas no iban a clase en sí, sino que se les mandaba tareas y esa era su jornada, ¿no? Bueno, salvando las distancias, se parece mucho a lo que podría ser trabajo infantil, ¿no? Al mismo tiempo, también contamos con fenómenos como el acoso escolar, que en el caso de España, como podéis ver aquí en esta gráfica, viene subiendo bastante. Yo no creo que haya incrementado más, o sea, que haya incrementado tanto en estos años. Yo creo simplemente que ahora sabemos más y conocemos más y realmente tomamos más medidas para averiguar cuál es
cuál es el número real, ¿no? O cómo avanza realmente el acoso escolar. Pero la realidad es que los datos que tenemos, bueno, pues nos indican un incremento. Al mismo tiempo también tenemos cuestiones relacionadas con el ciberacoso, con los ciberdelitos o las casas de apuestas, por ejemplo. No sé si en Uruguay pues tienen un problema similar, pero aquí estamos empezando a tener problemas con los niños y las niñas, bueno, finalmente sobre todo con los adolescentes, porque están yendo a esas casas de apuestas y están realmente invirtiendo, y eso se ha generado pues mucha controversia, sobre todo en la comunidad educativa, de hasta qué punto pues esas casas de apuestas deberían de ser mucho más restrictivas, ¿no? A la hora de permitir la participación de los niños y de las niñas. Al mismo tiempo también tenemos una cuestión relacionada con la adicción, que también yo tengo que decir que se suele decir que esa adicción es una especie de ludopatía. Yo no estoy de acuerdo con hablar de ludopatía. A mí me parece que es más adecuado hablar de adicción, ¿no? Porque una cosa es el juego y otra cosa es la adicción. Si hablamos de ludopatía parece como que si los dos se unieran, ¿no? Pero bueno, aparentemente lo que vemos aquí es todo un panorama de desajustes, por así decirlo, de la infancia y de la adolescencia que se parecen realmente a muchos de los problemas que tenemos que tuvieron a principios del siglo XX y que ahora tenemos en el siglo XXI. Bueno, a mí me parece que viene siendo hora, ¿no? Sobre todo por los testimonios de los que venimos hablando y tal, viene siendo hora realmente de considerar estos espacios virtuales como las nuevas ciudades, ¿no? Porque me parece que, volviendo a esa imagen inicial, ¿no? De Chicago, todo lo virtual parece estar formulado sobre todo de una manera en perspectiva adulta. Yo creo que hay bastante contenido que no está filtrado, ¿no? Y bueno, yo creo que es hora de que empecemos a considerar esos espacios virtuales como nuevas ciudades, no simplemente como un repositorio en el cual encontramos información, sino lugares donde se habitan. Y habitar esos lugares tiene que ver con aprender a relacionarnos en esos lugares, a interactuar en esos lugares, a socializar en esos lugares y a conocernos, ¿no? En esos lugares. Yo creo que este es un buen ejemplo, ¿no? Estamos haciendo esta conferencia y creo que, bueno, de cierta manera estamos habitando parte de esa ciudad, ¿no? Por lo tanto, vamos a retomar esa idea de la historia, ¿no? De las ciudades. Bueno, a finales del siglo XIX, los reformadores, ¿no? De Chicago entendían que esas calles de la ciudad estaban realmente, pues, siendo un peligro, ¿no? Para la vida de los niños y de las niñas. Yo he querido, pues, rescatar esta portada del Chicago Sunday Tribune, que dice básicamente que se necesitan parques infantiles, ¿no? Y fijaos, bueno, me parece muy llamativo siempre la ilustración, ¿no? Que es como que la calle está en un estado tan malo que lo más próximo es la muerte, ¿no? Es como que los niños realmente con lo que están jugando es con la muerte, ¿no? Es un peligro, es un riesgo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se situaron los reformadores ante esa proximidad a la muerte, ¿no? Pues se situaron del lado de la vida. ¿Qué hicieron? Pues construyeron espacios en los cuales ellos podían realmente gestionar lo que estaba ocurriendo entre los niños y las niñas mientras que jugaban, ¿no? Y este es un poco el origen del parque infantil. El parque infantil es una respuesta a los altos índices de delincuencia de finales del siglo XIX, es una respuesta también a el trabajo infantil, porque en la medida en la cual abrían un espacio para el juego, al mismo tiempo ocupaban esa jornada de los niños, ¿no? con ese espacio. Es una respuesta al consumo de drogas, por supuesto, es una respuesta a las pandillas, ¿vale? De ese siglo XIX en el cual ellos manejaban un poco pues todas sus relaciones políticas y sociales. Y a mí me parece que, bueno, que este tipo de intentos, ¿no? De, al final, crear espacios de educación social, a mí me parece que el parque infantil, tal y como lo pensaron, realmente era un espacio para educar en el sentido cívico y social. Me parece que estos espacios podrían sugerirnos
bueno, algunas ideas acerca de cómo generar espacios seguros en las redes, en realidad, en Internet, ¿no? En concreto, acerca de las posibilidades lúdicas, bueno, las posibilidades educativas, ¿no? Más bien de este tipo de espacios, encontramos, yo creo que los trabajos de Jane Addams, y es que Jane Addams pensaba que a través del juego los niños y las niñas eran capaces de socializar la democracia, ¿no? Sin embargo, ella no entiende la democracia como un sistema político, o sea, no estamos diciendo que los niños tienen que aprender lo que es un sistema democrático en ese sentido, o institucional, ¿no? Sino más bien ellos entendían que la democracia era la vida, es decir, encontrar una manera de vivir, ¿vale?, en asociación con los demás. Por eso dice socializar la democracia, ¿vale? Por lo tanto, desde esa óptica, ¿vale?, si Jane Addams dice que en el juego lo que ocurre es que los niños y las niñas socializan esa democracia, los parques infantiles se convierten en una especie de laboratorio, ¿vale?, de la democracia, es decir, un lugar en el cual no solamente se socializan con una cultura que ya existe, sino que se socializan en una especie de ejercicio de crear esa cultura, ¿vale? Esto es básicamente de lo que venimos hablando un poco, pero explicado en términos teóricos, ¿vale? Exactamente con las palabras que ella decía, ¿no? Ella decía mantener la vida en solución social y al mismo tiempo brindar, o sea, que la democracia sea entendida como una regla de vida o una prueba de fe. Es decir, un modo de vida donde todo se iba cambiando, ¿no? Jane Addams no va a ser partidaria realmente de romper con esas pandillas, es decir, no estamos diciendo vamos a romper la unidad del grupo. Realmente ella de lo que era partidaria era de, bueno, observar ese tipo de dinámicas que ejercían los líderes en las pandillas y ver hasta qué punto realmente se le podía cortar ese afán de poder, ¿no?, al líder de la pandilla en sí. En concreto, ella busca o está buscando que se establezcan relaciones democráticas, en realidad. O sea, su idea es que los niños y las niñas al final acaben desarrollando un tipo de relaciones humanas que fueran más próximas a la solidaridad, al respeto a la diferencia, a la justicia, a la cooperación, ¿no?, el entendimiento, la tolerancia y el progreso en sí, ¿no? Entonces, a mí me gusta, bueno, en la literatura se dice mucho que estos espacios fueron laboratorios, pero la realidad es que a mí me gusta más llamarlos como si fueran una cocina. ¿Por qué? Porque en la cocina uno no solamente experimenta, sino que prueba y determina lo que le gusta y lo que no. Y además el juego es placentero. Y un laboratorio no siempre es placentero. Entonces a mí me parece que se parece más a una cocina, ¿vale? Además creo que tiene un sentido teórico, porque Jane Addams participó en muchos movimientos relacionados con la protección, con el cuidado de los niños y de las niñas, con, bueno, ofrecer espacios de participación a las mujeres. Yo creo que este espacio, ¿no?, este playground, era algo parecido a un espacio doméstico, pero fuera. Entonces es una especie de espacio híbrido, ¿vale?, entre lo público y lo privado. No llega a ser público, no llega a ser privado, no llega a ser doméstico, pero tampoco llega a ser público. Entonces es una especie de híbrido. Y a mí me parece que este tipo de espacios híbridos no tenemos todavía el gusto de conocerlos realmente en educación, ¿no? Al mismo tiempo, Jane Addams también habló de que en este ejercicio, ¿no?, de socializar la democracia, realmente los niños lo que hacían era que expresaban sus diferencias. Y una vez que expresaban esas diferencias, ellos eran capaces de llegar a algún sitio común. Pero solamente si se expresaban las diferencias, ellos podían llegar a socializar esa convivencia, ¿vale? Eso me parece que es muy importante. Sin embargo, a mí me parece que también esto hay que ponerlo un poco en cuarentena, porque esto era lo que Jane Addams pensaba que un espacio lúdico podía ser, ¿no?, en términos de posibilidades educativas. Pero al mismo tiempo, a mí me gustaría entender que esos niños y que esas niñas o esos adolescentes realmente tenían su propia agencia, es decir, tenían su propia voz y también eran capaces de rechazar
o aceptar aquellas cosas que, bueno, se les sugerían, ¿no? Desde los parques infantiles. Porque ¿cuál era la función principal de los adultos en esos parques infantiles? Pues una especie de supervisores. Ellos organizaban el juego, o sea, organizaban juegos, pero realmente no forzaban a los niños, ¿no?, a ese tipo de juego. Entonces me parece que realmente al final esas cocinas, ¿no?, de la democracia eran espacios de diálogo en realidad, entre lo que los adultos podían llegar a aceptar y los niños querían. Y a mí me parece que esos espacios, bueno, seguimos teniendo que construir. Los seguimos teniendo que construir. Creo que también hay movimientos que que están ocurriendo ahora mismo y que van en esa dirección. Uno de ellos es el School Streets Movement de Londres, y es este movimiento que busca un poco cerrar los barrios una vez que los niños entran a las escuelas, ¿no?, para que ellos puedan acceder a través de las carreteras, ¿no? Ellos cierran las calles y, bueno, pues de repente pueden andar durante todo el vecindario. Y casualmente, bueno, pues en Madrid también estamos empezando a tener este tipo de movimientos que sobre todo demandan espacios pacíficos, seguros y sostenibles, ¿no? Me parece que realmente son como si fueran fósiles o algo así, ¿vale? De este tipo de movimientos, y que realmente, pues, bueno, sigan hablando de proteger ese espacio, de crear un espacio, ¿no?, en el espacio público, en realidad. Bueno, aquí viene la segunda tanda de hilos de tweets, ¿no? Bueno, vale, Laura, está genial eso de crear espacios digitales seguros, pero realmente esto hasta qué punto es alcanzable, ¿no? Bueno, yo creo que es la suerte realmente de participar en la elaboración de uno de los pocos espacios digitales que yo considero seguros, y es bueno, un proyecto que se llama Google Kids Space. Es un proyecto de Google en el cual, bueno, pues a lo que nos dedicamos los profesionales de educación que trabajamos ahí era, pues, básicamente a determinar hasta qué punto un contenido podía ser seguro, ¿vale?, para un niño o para una niña. Y bueno, pues el resultado, pues, fue un conjunto de aplicaciones, de libros, de vídeos, ¿no?, que cumplían, por así decirlo, unas características lo suficientemente buenas o de calidad como para que, bueno, los niños y las niñas pudieran tener una experiencia de juego al final de calidad, ¿no? Donde, bueno, no solamente entran cuestiones relacionadas con el contenido de las aplicaciones o en sí, el contenido en sí, sino también con la identidad, ¿no? Por ejemplo, como veis aquí en la imagen de abajo, pues hay una niña que dice, bueno, yo describo más bien, ¿no? Dice que los avatares se pueden realmente determinar hasta en cuestiones de identidad de género, de intereses, de habilidades, ¿no? Lo típico, color del pelo, color de la piel, bueno. Bueno, eso está genial. Esto es un poco más de información acerca de ese programa. También tenemos las iniciativas como Kiddle, que es la versión de Google para niños, o YouTube Kids, que también, bueno, hay una especie de intento, ¿no?, por seleccionar ese tipo de contenido. A ver. Bueno, y por supuesto tenemos, no sé si habéis oído hablar de esta iniciativa, que es Interland. Es una iniciativa también de Google, donde básicamente, pues, se intenta familiarizar a los niños y a las niñas con cuestiones relacionadas con el espacio, ¿no?, y digital, y su cuidado, ¿no? Es decir, son juegos, ¿vale? Son distintos mundos, por así decirlo. Por ejemplo, está la montaña sensata, y pues la idea sería que los niños, a través de ese juego, fueran capaces de adquirir una especie de actitud responsable, en realidad, ¿no?, en el mundo digital. Responsable, que no necesariamente democrática, y esto es de lo que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? En concreto, bueno, ellos también tienen una serie de recursos curriculares, que algunos de ellos la verdad que creo que están bastante bien. Y os dejo también aquí el código QR, porque han desarrollado todo un currículum con actividades en este sentido, y ellos tienen, bueno, pues algunas actividades interesantes. Estos son un poco los consejos, ¿no?, que se les dan a los niños y a las niñas acerca de ese uso, ¿no? Por ejemplo, pues crea una contraseña segura, mantén
mantén la variedad, sé creativo, evita publicar información, protege tus secretos, piensa antes de publicar algo, conviértete en una persona defensora, ¿no? Bueno, es un poco, esta es un poco la línea, ¿no?, que viene desarrollando ya Google. Sin embargo, yo creo que hay cuestiones que se podrían problematizar en muchos de los contenidos realmente que ellos ofrecen. Y aquí solamente he traído uno porque no tenemos mucho más tiempo y ya sé que vamos mal de tiempo. Entonces, bueno, pues básicamente he seleccionado este ejemplo para que lo veáis. Por ejemplo, en el caso de Interland hay un reino que se llama el Reino Amable y ellos te invitan a ser amable y porque es genial, ¿no? Entonces el objetivo es enviar gestos amables a los internautas que necesitan cariño. ¿Quiénes son los internautas que necesitan cariño? Aquellos que, bueno, que han recibido algún tipo de ataque por parte de unos acosadores. Los acosadores son, bueno, pues el animalito este amarillo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? A mí se me ocurren de entrada ya solamente dos desafíos. ¿Hasta qué punto recolectar o repartir me gustas tiene que ver con ser amable? ¿No? Eso por un lado, y hasta qué punto realmente eso podría ser sinónimo de tener una actitud, bueno, amable, ¿no?, en Internet. Y otra cuestión que me parecía muy controvertida era, pues aquí en la otra imagen que podéis ver, que para poder parar a un acosador tú tienes que exponerte, ¿no? Y te tienes que poner tú en peligro para proteger a los demás. No sé, a mí esto me parece muy controvertido, la verdad. Entonces, bueno, yo creo que son cuestiones que realmente están ahí, ¿no? Y Google, bueno, pues lo promociona, me parece que además visualmente es una pasada, o sea, está muy bien hecho, pero son cuestiones que yo creo que se pasan desapercibidas y que un educador no puede pasar realmente desapercibidas, ¿no? Entonces, bueno, vale, Laura, llevamos todo el tiempo hablando de protección, pero ¿tiene un límite la protección? Bueno, yo diría que el límite lo puso Black Mirror en su capítulo de Arcángel, que si no conocéis yo os invito a ver, y es un capítulo en el cual pues una madre decide insertarle un chip a su hija porque así podrá tener control de aquellos peligros, ¿no?, que puede, por los que puede pasar su hija y que ella puede directamente como pixelar, ¿no? Es eso que veis aquí en la imagen, ¿no?, de pixelar aquello que no quiero que vea, ¿no? Taparle, lo que sería literalmente taparle los ojos a un niño o a una niña. Bueno, creo que también sigue siendo controvertido. En definitiva, me parece que los espacios estos digitales de los que venimos un poco conversando, realmente deberían de empezar a ser considerados como, no tanto como repositorios digitales, sino como espacios de convivencia parecidos a lo que podría ser una ciudad, ¿no? ¿Y qué supone esa ciudad? Supone la necesidad de socializar realmente, ¿no? Y de socializar con unas condiciones realmente mínimas de seguridad, por supuesto, pero de una manera en la cual no se tienda ni a un sobreproteccionismo ni a un abandono digital. Es decir, que haya un lugar, o sea, un espacio que se sitúe entre, ¿no? O ese híbrido, ¿no?, entre, ¿por qué no también el determinismo tecnológico de lo que supone, pues, la idea de que todo lo que viene de Internet está predeterminado y realmente no es pues, algo de fiar, ¿no? O el romanticismo pedagógico, que también vemos muchísimo entre bueno, la comunidad educativa, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que todo esto sugiere una cuestión, pues que sería la cuestión en sí, para mí. Y es que por muchos espacios digitales, o todos los espacios digitales que yo he llegado a conocer y a investigar y a explorar, todos pasan desapercibidos la cuestión de la participación digital democrática. Es decir, todos entienden que la participación es ante todo individual y no hay una persona, un play worker, ¿no?, que sería en el siglo XIX, y ahora pues en España no tenemos esta figura, ¿vale? Pero igual en Uruguay sí tenemos una figura parecida de recreador, ¿no? Pero la idea es que no tenemos una persona, y creo que esto no se piensa desde los imaginarios educativos, yo creo que es muy interesante, que vele por esa participación digital igualitaria, democrática, un poco parecido a lo que hacían esos supervisores de los
parques infantiles originales, ¿no? Que regulasen esas relaciones humanas entre los niños y las niñas. Y a mí me parece que estos son desafíos realmente a los que la educación no está terminando de abordar y tiene pendiente mucha conversación. Esto ha sido todo. Me parece muy mal que no me hayáis interrumpido. Yo estaba esperando que me interrumpierais, pero bueno, yo creo que ahora me podéis interrumpir todo lo que queráis, así que ya me callo y ya, pues lo que queráis. Muy bien, bueno, muchas gracias, Laura. Abrimos una. A los espectadores los invitamos a mandar preguntas por el chat de preguntas y respuestas. Los estudiantes que estamos acá presentes pueden ir levantando la mano y haciendo preguntas, comentarios que sean pertinentes. Lo dejamos en sus manos. Seguramente con Ricardo también tengamos algunas preguntas nuestras. Así que Hernán, que está por ahí levantando la mano, todo tuyo. Eh, bueno, Laura, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros, y sobre todo la hora que es allá. Como lo que se me surge en la cabeza, ¿no? Es una idea que nos dio uno de los invitados que pasaron por estas Open Lectures, que es Faín, con lo que eran las reservas lúdicas, ¿no? Esta idea se me vino cuando tú hablabas de cómo habitar estos nuevos espacios de la casa, por ejemplo, para poder jugar. Después de esta introducción, estos nuevos espacios de juego virtual, ¿dejan de lado la reserva lúdica? ¿O el niño, por ejemplo, empieza a querer construir estos espacios como por una cuestión bueno, me cansé de estar en este espacio virtual y quiero evitar estos nuevos espacios lúdicos? ¿O debería de ser por parte de los padres o adultos responsables de estos niños que puedan crear y gestionar estos espacios? Yo creo que, bueno, lo hacemos así, ¿no? Pregunta y respuesta mejor, ¿no? Yo creo que así es mejor para la conversación. Hernán, ¿puedes aclararme a qué se refería el ponente con reservas lúdicas? Porque, sobre todo para hablar un poco de lo mismo, en realidad. Tener el mismo marco de referencia. O sea, como un resumen, la reserva lúdica es como este archivero que tenemos en la memoria de los distintos juegos que fuimos vivenciando en el trayecto de la vida, ¿no? Muy resumen. Capaz que Enrique me puede corregir. Muy bien. Entonces tu pregunta era en referencia a cómo realmente gestionar esos espacios desde la familia, has dicho. Sí. Bueno. O sea, en realidad como que te planteo tres situaciones, ¿no? Una es, si los niños quieren acceder a este espacio de reserva lúdica o empezar a habitar estos nuevos espacios dentro de la casa, ¿no? Convertir la cocina en un nuevo parque, en una nueva plaza donde generan distintos instrumentos para poder jugar. Si esto lo realizan porque el niño tiene la necesidad de escaparse de ese espacio virtual lúdico y habitarlo, o porque los padres en realidad tendrían que cómo construir estos espacios para poder facilitarle un nuevo imaginario o una nueva creatividad a los niños, escapándose de lo ya hecho y ya elaborado por parte de lo que es lo virtual, ¿no? O sea, como que dejamos quizás de tener ese ladrillo que para nosotros podía ser un autito de juguete o podía ser lo que el imaginario quisiera, y de repente pasamos a ser y a vivir como un mundo ya digerido, ¿no? Yo te voy a contestar, bueno, se me ocurre, ¿vale? Bueno, pues por jugar también, ¿por qué no? A mí me parece que realmente ellos, los niños y las niñas, han empezado a llamar juego a algunas cosas que ya hacían y que de repente ahora tienen una actitud más lúdica ante ellos. ¿Por qué? Porque de repente, en lugar de hacerlo un poco para algo en concreto, es decir, por ejemplo, estoy pensando en un bizcocho, por ejemplo, ¿no? En España se han hecho bizcochos, se ha hecho pan, durante la pandemia me estoy refiriendo, se ha hecho todo este tipo de actividades culinarias. A mí me parece que antes hacíamos esas actividades un poco pensando en dónde iba a ir ese bizcocho para el cumpleaños, ese bizcocho para el trabajo, ese bizcocho para tal cual. Y yo creo que la pandemia ha traído ese bizcocho porque sí. Y esto es una actitud lúdica. O sea, eso es una actitud lúdica. El hacer la actividad porque realmente
la quiero hacer porque la disfruto, porque quiero, porque a mí me parece que hay un cambio más bien actitudinal y no tanto espacial. Yo creo que sí, que los niños y las niñas sí que han buscado esa actitud lúdica en diferentes espacios. No estoy segura de que realmente los espacios que nosotros hemos identificado vayan a perdurar a lo largo ya de sus vidas. A mí me parece que ahora el juego va a cambiar, por así decirlo, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, en lo que tiene que ver con lo virtual, creo que, bueno, me parece que los padres realmente en el mundo virtual están empezando a tener muchísima importancia. A diferencia, por ejemplo, de lo que solía pasar con el mundo, bueno, con lo que tiene que ver más con el mundo físico, ¿no? Parece como si de repente se hubieran convertido en los filtros, ¿no? De los niños y de las niñas. Y esto es una tendencia que podemos percibir perfectamente en Google. Perdón si se escucha ruido, pero es que tengo a mi perro aquí bebiendo agua. O sea que ese es el ruido que se escucha. No sé si contesto esta pregunta. Igual no, porque es que la verdad que da para mucha discusión, pero me parece que los padres están empezando a tener un papel más relevante, por así decirlo, en esa... Bien, Lema, Ricardo, por favor, adelante. No, estaba leyendo un par de intervenciones que hay con las preguntas y respuestas. Capaz que insistir a la gente que puede hacer intervenciones utilizando la herramienta de preguntas y respuestas. En realidad hay una sugerencia, en realidad más que una pregunta, ¿no? Que a veces se sobrecarga mucho en los educadores de inicial y de primaria, que cada vez tienen que hacerse cargo de más cosas, ¿no? Y creo que, bueno, acá hay todo un desafío para la educación en cuanto a asumir el entorno de juego virtual como un ámbito también de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, también se plantea la idea de trabajar también con charlas hacia las familias, dirigidas hacia las familias, ¿no? Que permitan también reconocer este espacio como un espacio de juegos con riesgos y con aprendizajes también, ¿no? En definitiva. Bien, y después hay una pregunta de Noelia en el chat, pero creo que Noelia está por aquí, o sea que capaz que le pedimos a Noelia que si se anima a hacerla por micrófono. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha bien porque tengo problemas con... Noelia, capaz que apaga la cámara para que se te corte menos internet. Ahí está. Buenas tardes, buenas noches para todos y todas. No sé si ahora se me escucha. Yo creo que te escucho un Sí, poco. buenísimo. Bueno, es que Zoom en mi dispositivo electrónico es complejo. No, yo te comentaba en el chat que en Uruguay tenemos una plataforma virtual educativa que también es una red social que es propiciada por el Plan Ceibal, que se llama CREA, ¿sí? Que en realidad está habitando espacios de juego y con propuestas gamificadas, pero desde un paradigma instrumentalista, ¿no? El juego como medio para obtener aprendizajes. Entonces, mi interrogante y mi pregunta y mi reflexión como profesional de la recreación educativa es cómo habitar el espacio digital desde una óptica de jugar por jugar. Sí, a mí me parece, Noelia, bueno, tienen preguntas muy interesantes, eso para empezar, me parece que es muy interesante lo que planteas. Y yo creo que efectivamente haces un apunte muy, muy bueno en la medida en la cual efectivamente todo lo que tiene que ver con la gamificación al final está instrumentalizando mucho realmente todo lo que tiene que ver con el juego. Y yo en concreto escribí además un paper una vez que hablaba precisamente de esa instrumentalización
en la medida en la cual, por ejemplo, nosotros no nos solemos sorprender cuando subordinamos el juego a la educación. Y sin embargo, el juego y la educación realmente son dos derechos que realmente están en igualdad. O sea, no, en ningún momento se dice que la educación tenga que ir por encima del juego. Pero sin embargo, nosotros estamos continuamente buscando formas en las cuales pues podemos utilizar, ¿no?, esa actitud del juego, eso nos encanta hacerlo los adultos. Y aprovecharlo para, bueno, pues para que sea educativo. A mí me parece que o sea, yo personalmente hay una cosa de la cual estoy reflexionando ahora en la tesis que tiene que ver con esto. Me parece que realmente lo que se puede aprender, ¿no?, en el espacio digital, y me parece que en el virtual va igual, se parece algo más parecido, o sea, es algo más parecido a lo que ocurriese con una autopsia. Y esto en el fondo es algo como muy pragmatista, o sea, es que yo estoy muy influenciada realmente por todo lo que yo estoy leyendo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues significa que realmente tenemos que dejar a los niños jugar y después, en función de lo que ellos jueguen, entonces podemos hablar de lo que ha pasado. Pero, y esto ya supone ya de por sí, pues darle la vuelta, ¿no? No es vamos a jugar para algo, sino jugar a algo, ¿vale? Y a raíz de eso que han jugado, ver de qué manera se puede realmente extraer algo, ¿vale? Pero también te digo que realmente, por ejemplo, hay personas que piensan que en el momento en el cual una persona hace un ejercicio de abstracción de una situación lúdica, realmente pierde su valor, ¿vale? Esto es algo controvertido, esta es una paradoja en sí, es decir, que en el momento en el cual un niño o un adolescente empieza a pensar acerca de lo que ha pasado, es como que de repente lo convierte en real. Y si hay algo que es interesante en la cuestión del juego, es que no hay repercusiones, ¿vale? No hay repercusiones, entonces de repente parece que se vuelve más serio, ¿no? Entonces, bueno, ya es que no tengo una respuesta directa, pero sí que me parece que ahí hay por donde seguir investigando, ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que es muy importante que en los espacios digitales también haya juegos que no directamente tengan por qué enseñar algo en términos curriculares, sino que simplemente sea para que se lo pasen bien. Yo creo que tiene que haber una especie de dieta, ¿sabes? Una especie de dieta lúdica. Esto es algo de lo cual también he escrito a veces. Tiene que ver con mezclar, ¿no?, actividades que a veces pueden tener pues, un sentido más curricular y otras que no necesariamente por qué. A mí me parece que en educación deberíamos de cuidar esa dieta, porque sobre todo tenemos mucha tendencia a, bueno, pues a todo lo contrario, a hacer actividades, pues no sé, como la gamificación, vaya, que creo que es muy interesante, pero que se está abusando de ella y me parece que al final no tiene mucho sentido, ¿no?, si se abusa tanto. No sé si contesta tu pregunta, Noelia, pero... Gracias, Laura. Sí, contestaste un poco la pregunta y me habilitaste para cuestionarme más cosas todavía, ¿no? Sobre todo, bueno, el rol actual, esta idea de la resignificación del espacio digital lúdico, cómo el mundo adulto invade, ¿no?, y utiliza el juego, esta idea de abstracción, cuando el juego empieza a tomar como conciencia, esa toma de conciencia, qué pasa con ese ser integral que todos, o hacia dónde apuntamos. Bueno, en realidad, gracias por la respuesta y creo que me generaste más interrogantes que es por ahí. Y excelente el investigación. Vamos a darle la palabra a Mauro, que lo tenemos ahí hace rato con la mano levantada. Venga, Mauro. Bueno, primero que nada, hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias. Supongo que conoces a Ibai Llanos, el streamer de España. Bueno, sí, lo conozco, sí. Bien, y viste que él compró los derechos de la Copa América para poder transmitir la Copa América solo en España, por Twitch. ¿Qué quieres que le diga de tu parte? No, nada. Pero viste que hizo esto de comprar los derechos y que solo se puede dar la Copa América por su stream, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que me surge, que es un poco más relacionada a la educación, es si con toda esta democratización y virtualización que hay de la enseñanza, ¿no?, y del juego, pero también de la enseñanza, no puede, y se crean espacios seguros
y todo eso que vos mencionás, pero esto también no puede llegar a habilitar que se creen otros espacios, los cuales estén llevados adelante o a cargo por personas las cuales capaz que no están tan capacitadas, porque, o sea, hasta antes de la pandemia, ¿no? Todo estaba como marcado tenía un marco institucional, de alguna manera, todo tipo de educación. Entonces, no hay como una mirada ahí como en una posible problemática de que empiecen a surgir espacios de educación que no están contemplados y que no están regulados por nada. No sé si me expliqué. O sea, voy a intentar ver a ver si yo he entendido, ¿vale? Lo que he querido preguntar. Entiendo que a lo que te estás refiriendo es o sea, hasta qué punto realmente pues no se corre el riesgo de que haya otros espacios o que se creen otros espacios con unas finalidades diferentes a las educativas. Ahí va, sí, o sea, no. Como que al fomentar tanto la virtualización de toda la educación, Sí. y uno, por ejemplo, se va acostumbrando, ¿no? a todo esto, a tener clases por acá, eso, que se creen espacios que capaz que tienen un índole educativo, pero que no está tan bueno. Como que, no sé, ¿me explico? Sigue explicándote. ¿A qué te refieres con que no está tan bueno? Desinformación, por ejemplo, ¿no? Como que Sí. se crean espacios que al acostumbrarse tanto a esto, se crean espacios que capaz que no. Eso ya existen. O sea, yo creo que hay que partir ya de la base de que realmente todos esos espacios o sea, han existido, siguen existiendo y realmente, o sea, pero me parece que eso es como en la vida en realidad. O sea, en la vida también hay riesgos, ¿no? Y al final en el espacio público también. Lo que pasa es que ya yo creo que llegamos a un punto en el cual, pues a mí me parece que el espacio virtual está empezando, ¿no? O sea, para mí, yo os lo digo con mucha sinceridad, para mí ahora mismo Internet se parece más a finales del siglo XIX, porque todo está muy desorganizado, hay mucho riesgo, hay muchos peligros, tal cual. Pero a mí me parece que la visión de la educación tiene que ser, pues, educar en esos espacios. A través del juego no, eso es otra cosa, ¿vale? Pero a mí me parece que sí que hay que aceptar realmente que esos riesgos existen y que el entorno virtual realmente está lleno de peligros, por supuesto, sí. Pero la vida también, la vida es así también, yo creo. Laura, yo te introduzco una pregunta también de corte personal. Venga. Viene un poco, creo que intuyo que Mauro iba por ahí, es una preocupación. Y yo conceptualizo como el espacio virtual como un espacio desterritorializado. Eso implica que de alguna manera lo que la ciudad de Chicago, ¿no? tenía un marco de Estado-Nación que de alguna manera habilitaba ciertos procesos con sus carencias limitantes de la presencia del Estado en el espacio público, probablemente en esa época, pero de alguna manera en la historia del siglo XX el Estado-Nación ha sido como el ente regulador de los procesos que pasaban a la interna de los estados. Obviamente la globalización y la expansión de las tecnologías digitales nos invitan a preguntarnos porque generan ciertas tensiones. Entre otras cosas, el espacio digital necesita una serie de acuerdos regularizadores que superan al Estado-Nación, ¿no? Es una de las tensiones de la globalización. ¿Cómo indagás ante esa pregunta? ¿Cuál sería como...? Me parece súper interesante, Martín. Es súper interesante lo que acabas de preguntar, porque es que además yo creo que, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Con todo lo que está pasando. A mí me parece, bueno, yo no sé si esto ha ocurrido también en Uruguay, pero por ejemplo en España estamos empezando a tener leyes que empiezan a regular el trabajo y los espacios virtuales, o sea, pero desde casa. Es decir, todo realmente que pasa a finales del siglo XIX en Chicago surge a raíz de la idea de regular la actividad laboral industrial. Y todo nace a partir de ello. O sea, ¿qué quiero decir con ello? Me parece que estamos ahora mismo en camino de llegar, no sé si es un Estado, no sé si es un Estado, no lo sé, no sé si eso funciona. Es como lo que os estaba intentando sugerir en la presentación. No sé si lo que tenemos que crear son parques infantiles tal y como los hemos creado en el espacio pues físico. Igual eso no tiene sentido. O sea, la pregunta sería, ¿tendría sentido, ¿no? un Estado en ese escenario digital? No sé si a lo mejor realmente otras estructuras sociales podrían tener cabida y hasta qué punto realmente un Estado
digital, ¿no? Podría abarcar realmente la red. Creo que son preguntas muy interesantes, pero lo que sí creo es que vamos en camino, ¿no? A crear esa especie de regulación de la organización social al final. Bueno, ahora mismo, yo creo que vamos por ahí. En España, por ejemplo, estamos empezando a tener las primeras leyes que regulan el tema del teletrabajo. Entonces, a mí me parece que todo empieza por el trabajo. O sea, yo creo que hay tantas similitudes entre la sociedad de finales del siglo XIX y la de ahora, porque en el fondo, en términos de organización social, no hemos cambiado tanto realmente. Simplemente ha habido mucho más desarrollo en el sentido digital, mucho más rapidez, ¿no? Hay bastante intelectuales que hablan acerca de este tipo de procesos, ¿no? Pero a mí me parece que nos parecemos bastante y entonces yo creo que ahora vamos ahí un poco determinándonos en ese sentido, pero me parece realmente complicado. No sé hasta qué punto tendría sentido ese estado, no lo sé, tengo muchas dudas, pero es muy interesante, la verdad. Tenemos por ahí una pregunta de Victoria Ferrer, que le invitamos a prender el micrófono y Ricardo, por Dios, buenas, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Hola Laura, es un placer Hola, Victoria. poder escuchar ideas diferentes a las que en realidad generalmente estamos acostumbrados o a las cuales accedemos. Una de las cosas que me cuestionaba, que capaz que va un poco vinculada con esto último que planteaba Martín, que retomaba de Mauro, o que incluso lo que planteaba Noelia, mencionabas el rol del play worker, que ya en sí la palabra me parece fantástica, pero el rol del recreador en estos paradigmas de espacios digitales habilitados para el juego. ¿Cuál sería el rol de esta persona? Y en realidad si al introducir este personaje o este agente no se está como combinando, buscando ese balance entre lo que vos planteabas de esta sobreprotección o el abandono digital, o si en realidad no empieza a cumplir un rol mucho más controlador que quizás no es hacia donde se dirige. No sé, me empecé a cuestionar muchos de estos elementos que me parecían como complejos a la hora de problematizar el rol del recreador o este play worker, que de vuelta el concepto me parece fantástico. Muy interesante, Victoria. Yo creo que, bueno, fíjate, a mí me parece, bueno, estaba intentando pensar qué hicieron, ¿no? En el siglo XIX, cómo empezaron realmente. Lo primero que hicieron no fue plantear realmente cuáles eran las funciones del play worker. Lo primero que hicieron fue cercar el espacio, ¿no? Y yo creo que esto tiene relación con lo que dice Martín, ¿no? El Estado, ¿no? La determinación del territorio, ¿no? Eso fue lo primero que hicieron. Y luego ya después, cuando ya pasaron como unos 30 años más o menos, entonces empezaron a darse cuenta de que realmente tenían que formar, ¿no? A personas que estuvieran realmente capacitadas para gestionar eso, porque efectivamente una cosa muy interesante que has dicho es hasta qué punto eso no se puede convertir en algo que se puede controlar, ¿no? Y de nuevo vuelvo a la historia. Las primeras personas que se dedicaron a gestionar lo que estaba pasando en el parque infantil fueron dos figuras que desde mi contexto de partida cultural no tenían mucho sentido, pero desde el norteamericano sí. Había estudiantes de kindergarten, ¿vale? Todo el mundo lo puede entender, puede decir, bueno, claro, la influencia de Froebel, ¿no? Froebel empieza a decir cosas pues en Europa y ahora de repente pues se lo traen aquí a Norteamérica, ¿no? Pues no tiene sentido, tal cual, de qué. Pero la segunda figura fue un policía. Y uno puede decir, anda, un policía. Bueno, igual a lo mejor lo que querían es cierto control social, ¿no? Que también está ahí. Bueno, es cierto. Yo creo que parte de la historia del parque infantil tiene que ver con el control social. Alguien te lo podría también explicar como, no es control social, es organización social. ¿Vale? Te lo pueden decir de una manera algo más suave. Pero desde mi punto de vista yo creo que sí que hay ciertas tensiones en ese sentido, porque yo creo que efectivamente un play worker no puede ser un policía. Yo creo que a mí una de las cuestiones que se me pueden ocurrir por la cual ellos utilizan a un policía, pues es porque sencillamente especialmente los adolescentes, pues es que jugaban en otra liga, o sea, en esa época.
Era una época realmente donde les fue realmente muy complicado. Pero a mí me parece que lo que hay interesante de tu pregunta tiene que ver con la cuestión de la autoridad. Y a mí me parece que la autoridad no debe ser algo parecido a un policía en el sentido de control social, sino en el sentido de servidor cívico, ¿sabes? Entonces, por eso te decía que desde mi background cultural de lo que para nosotros significa la policía a día de hoy, era un poco chocante, pero en la Norteamérica de finales del siglo XIX, y realmente eso se puede ver a día de hoy con la figura de los policías que tienen ellos, donde ellos realmente sí que tienen algunas funciones más sociales, más cívicas, ¿no? Que no tenemos realmente en España. Por lo tanto, sobre qué función podría tener ese play worker, ¿no? Para mí, o sea, yo no he hecho un estudio en profundidad, yo estoy trayendo todo lo que yo estoy abriendo en la tesis, yo estoy empezando a abrir cosas, ¿vale? Y una de las cosas que he abierto es esta. Pero a mí me parece que independientemente de cómo sea el espacio, independientemente de si se acerque, si no se acerque, si se organice, me parece que el play worker tiene que asegurar que las relaciones sean democráticas, o sea, que realmente la interacción entre las personas que participan en esa actividad lúdica tenga una condición de igualdad, de participación, ¿no? De respeto, de tolerancia. Y no significa que ese play worker vaya diciendo, oye, que eso no es respeto, sino que de cierta manera tiene que entrar psicológicamente en esas dinámicas, no físicamente, psicológicamente, y esta es la diferencia también. Y velar por esas relaciones, ¿no? Democráticas. Me parece que tiene que ver con asegurar esa participación democrática, que es complicado también. Pero ya te digo, Victoria, creo que hay muchos debates realmente detrás de esa pregunta. Y la educación tiene que intentar abordarla, por supuesto. Siendo la Muy 1 de bien, la mañana en exacto. Madrid y con un perro que además está pidiendo la cena, parece, por lo que decía Laura. Sí, sí. Vamos entonces a ir cerrando y a disculparnos con colegas que han hecho preguntas que capaz que no dio tiempo para responder. Igual te las vamos a hacer llegar, Laura, Por supuesto. y veremos si en algún momento podemos seguir trabajando en esas respuestas. Y obviamente extendemos la invitación para que puedas venir presencialmente cuando podamos viajar Yo y poder encantada, yo encantada. una conferencia. Por lo pronto, también agradecer, bueno, a todos los estudiantes de la licenciatura en Educación Inicial, a la licenciatura en Recreación Educativa que participaron con este debate que es sustancial para lo que es nuestro campo y de alguna manera que también el espacio digital nos permitió este encuentro, como decía Laura, y ahí está esa búsqueda de nuevos territorios para indagar, explorarlos, habitarlos y buscar la mejor forma de construir una sociedad mejor desde no negar estos espacios, sino justamente salir a explorarlos, digamos. Te dejo unas palabras, Laura, para que cierres y... Nada, yo quería agradeceros profundamente, Ricardo, Martín, para mí estáis invitados, me debéis una, viniendo aquí a la Complutense y explicando un poco, intentando persuadir también a mis colegas de que una titulación en recreación es fundamental. Entonces yo me gustaría, por supuesto, invitaros, ya sabéis que estáis invitados, yo ya os he hecho esa invitación a través del correo, pero el año que viene tenemos una conversación pendiente con mi grupo de investigación sobre esto. Y por lo demás, pues agradezco muchísimo a todos los estudiantes todas vuestras preguntas. Me encantaría poder abordarlas todas. Os dejo mi correo, no sé dónde, en el chat, lo puedo dejar en el chat. Os dejo mi correo aquí, por si tenéis algún tipo de inquietud, por si venís a Madrid o queréis estudiar algo en concreto, lo que necesitéis, realmente yo estoy aquí. Y mi red social más activa profesional es Twitter, y este es mi usuario por si, bueno, por si también os ayuda. Yo estaré encantada de estar con vosotros de nuevo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.